De pocas historias puede decirse que estén en lo más profundo de las raíces de nuestra cultura. Una de ellas es el Génesis. Narraciones como las de Adán y Eva, Caín y Abel, el Arca de Noé o la Torre de Babel se han transmitido durante milenios y aún hoy nos las seguimos contando. Esto no es casualidad. Y es que una mirada honesta es capaz de descubrir que en estas historias se pone el dedo en rasgos universales de la naturaleza humana. Pero, ¿qué sabemos realmente de su origen y significado? ¿Qué función cumplían estas narraciones para las sociedades que las crearon? ¿Eran una forma de transmitir verdades históricas, de capsular un sistema moral, o quizás de dar sentido a un universo lleno de misterios? ¿Recibían algún tipo de influencia de las historias que se contaban en los pueblos vecinos? ¿Cuál es la verdad que nos quiere transmitir el libro del Génesis? Para intentar responder a estas preguntas hemos invitado a don Francisco Varo. Don Francisco es doctor en Teología Bíblica por la Universidad de Navarra y doctor en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre muchos otros proyectos, participó en el equipo de traductores y editores de la Biblia de Navarra. En este episodio intentaremos emboscarnos o irnos al bosque, perdernos entre el ramaje, con el fin de profundizar en el origen y significado del libro del Génesis. Hablamos de sus conexiones con los mitos de la antigüedad, sobre la necesidad de aprender a entender el lenguaje simbólico y sobre historias que son capaces de describir realidades que se encuentran en lo más profundo de nuestra alma. Espero que lo disfruten. Don Francisco Varo, bienvenido. Gracias. Yo creo que deberíamos empezar, igual para situarnos un poco, aunque sea brevemente, pensando un poco en qué es el Génesis, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos del libro del Génesis? Bueno, de entrada es el primer libro de la Biblia, lo cual ya nos implica decir bastantes cosas. Si uno quiere situarse en lo que nos cuenta la Biblia, es el libro por el que habría que empezar. Y es el primero de una serie de libros bastante distintos entre sí, que tiene un final apasionante que es el Apocalipsis. Justo ahí entre medias es donde se va a ir narrando la historia de Dios, de la relación con el mundo, con el hombre, especialmente la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Se va a ir narrando la manifestación poco a poco y el lenguaje humano de Dios a los hombres, dándose a conocer poco a poco, que va a culminar con el Hijo de Dios que se hace hombre en Jesucristo, la pasión, la muerte, la resurrección y luego la expansión de ese mensaje por todo el mundo entonces conocido. Y que ha de durar todos los tiempos. Al fin y al cabo, en el Apocalipsis, aludiremos en algún momento, es donde realmente se van a cerrar algunas de las historias que comienzan en el Génesis. O sea, es el primer libro de una larga serie que tiene amplios desarrollos detrás. ¿Y cómo es el proceso de construcción de estos relatos? Es decir, ¿son tradiciones orales que se van desarrollando y traspasando durante siglos y al final se ponen por escrito? ¿O cómo se construyen? Bueno, esta pregunta casi habría que hacerla más bien al final. En la medida que hayamos ido hablando y fijándonos en textos concretos, porque, o sea, sí es verdad, o sea, este libro, igual que todos los libros de la Biblia, es la suma de una serie de episodios, relatos, que han tenido muy previsiblemente unos procesos de transmisión independientes, separados, que luego se han ido ensamblando y cobrando importancia en la vida de Israel y luego en la vida de la Iglesia. Pero esto de que sí es así no viene explicado en el propio libro, ni siquiera en la propia Biblia. Sino que son las hipótesis más razonables que se pueden ir deduciendo de un análisis y de una lectura crítica del texto. En realidad, el texto, tal y como lo tenemos,
Incluso los testimonios más antiguos que tenemos del Génesis ya vienen escritos, pueden ser fragmentarios los testimonios, pero están los mismos relatos y en el orden que ahora los leemos. O sea, todo lo que podamos decir del proceso de composición es hipotético, aunque quizá al ir hablando de textos podemos ir viendo por qué se dice eso. Y hoy en día, bueno, los cristianos leen el Génesis, como suele decirse, a la luz del Evangelio, ¿no? Sí. Sin embargo, claro, las personas que en un primer momento se narraban esas historias y las pusieron por escrito, no tenían conocimiento de esos textos porque evidentemente se escribieron más adelante. Entonces me resulta muy interesante, antes de entrar, digamos, en lo que es las historias, entender la perspectiva de esas personas que elaboraron esas historias y se las contaban, ¿no? Antes de la aparición de los otros textos. ¿Qué finalidad o función tenían para ellos estas historias? Es decir, ¿buscaban una explicación científica o histórica del origen del mundo y del ser humano? ¿O era una forma de encapsular un sistema moral? ¿O qué finalidad tenía para ellos? Me parece que no se puede dar una respuesta coherente que sirva para todo el Génesis, y ni siquiera para toda la Biblia, porque en cada momento estamos hablando de un texto compuesto probablemente a lo largo de siglos. Entonces, no es la misma situación en unos siglos que en otro. Cuando se escribe un libro de historia hay que tener en cuenta lo que sucedió, cómo se han transmitido las noticias y qué está pasando en el momento que se escribe el libro. Entonces, esto pasa también con la Biblia. Es distinto escribir una historia de los antepasados cuando están viviendo tranquilamente con un reino establecido en Jerusalén y en paz y con el culto en el templo, a cuando están escribiendo una historia en el destierro de Babilonia con otras inquietudes, o cuando están escribiéndola en la época persa, que han vuelto a su tierra, vuelven a tener templo, pero ya no tienen un rey propio, sino que están integrados, o no digamos cuando llega el mundo griego y se escriben desde un punto de vista griego. Por eso es complejo, pero a la vez apasionante entrar en el mundo de la historia bíblica, porque tenemos que ir navegando por muchos momentos de la historia. Podemos entonces empezar desde el principio, ¿no? Como se suele hacer, y podemos empezar con la creación del mundo, ¿no? El texto que relata la creación del mundo en 7 días. ¿Cuál es el origen de este texto? Más que cuál es el origen de ese texto, me dejas que te lea, no todo. Genial. Pero unos pocos versículos para situarnos qué texto es. Sí, sin problema. Y que va diciendo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. Bien, para no alargarme, quizá ya quienes nos estén oyendo lo conocen, si no lo pueden comprobar. Sucede lo mismo durante 7 días, y voy a leer solo el día séptimo. Terminó Dios el día séptimo la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra al ser creados. Vale, hasta ahí. ¿Tú dirías que aquí el que escribe esto está intentando contarnos de qué modo concreto tuvo lugar el origen del mundo? ¿O está queriendo ponernos un ejemplo para convencernos de que hay que descansar en sábado? O sea, probablemente, tal y como está estructurado, y ahora puedo señalar algún pequeño detalle, efectivamente parece que a la vez que le cuenta la creación, pero más que darle importancia a cómo sucedieron las cosas, está queriendo dejar algo muy claro, que es que Dios descansa un día de cada 7. Y por tanto también nosotros deberíamos descansar un día de cada 7, ya que Dios ha santificado ese día. Incluso te voy a leer una curiosidad. Antes he dicho, hubo mañana, hubo tarde, día primero.
Lo dice, dijo Dios, haya firmamento, va contando ahí, y lo mismo, hubo mañana y hubo tarde, día segundo, y así fue. Luego dijo Dios, que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, la reunión de aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, se ha olvidado decir una cosa. Hubo tarde y hubo mañana, día tercero, que es lo que correspondería una vez que ha terminado. Sí. Luego seguimos con otro día. Dijo Dios, produzca la tierra semillas, y fue. Y cuando termina esto, ahora dice, hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Es decir, nos ha hablado de 4 días, pero se ha callado el tercero y solo me ha puesto el tercero uniendo 2 días, que en realidad serían el tercero y el cuarto. Esta misma estrategia narrativa nos la vamos a encontrar al llegar el día sexto, que en realidad sería el séptimo, si sumáramos ahí 2. Primero crea a los animales según sus especies, a los ganados según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, otra vez se ha olvidado decir, hubo tarde y hubo mañana, y ahora viene la creación del hombre, y al final sí, vio Dios que era muy bueno. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en realidad nos ha hablado de una creación en 8 días, en los que Dios hace algo. Pero el redactor probablemente está muy empeñado en que tienen que ser 7, y que además uno tiene que quedar vacío. ¿Qué es lo que hago? Pues como tengo 8 días y lo tengo que meter en 6, hay 2 días que los duplico y casi a ver si el lector no se da cuenta. Y luego ya digo, el día séptimo descansó. Bueno, simplemente es un ejemplo que me parece que puede ayudar a pensar que efectivamente el mensaje que está queriendo transmitir con este relato es más cuida el sábado que el Dios ha creado. De hecho, luego vamos a tener, podemos fijarnos, otro relato con otras características. Entonces, este primero parece que apunta a eso. Entonces, ahora nos podemos hacer una pregunta más. En la historia de Israel, ¿cuándo es especialmente importante cuidar el sábado? También desde un punto de vista sociológico. Bien, si pensamos mientras están en su tierra, cuando en el reinado de David o de Salomón, o en los reyes de Judá, son independientes, tienen su templo, tienen su rey. Bueno, tiene su importancia el sábado, pero todos tienen la misma religión, por decirlo de alguna manera. Entonces el propio ambiente te lleva a vivirla. Ahora, ¿qué sucede? En el año 597 los babilonios conquistan Jerusalén y se llevan deportada una parte importante de la población que va a estar en Babilonia. Entonces van a ser muy poquitos. Entonces se plantea una cuestión, ¿qué pasa? ¿Nos mezclamos con los babilonios, ya que estamos viviendo aquí, o intentamos mantener nuestra identidad para que se vea que somos un pueblo distinto? Pues si nos mezclamos, somos pocos, vamos a desaparecer como pueblo. Entonces, en el destierro de Babilonia se plantea la necesidad de subrayar algunos aspectos que revelen y mantengan viva la propia identidad. Entonces, en el mundo antiguo se trabajaba todos los días, no había un día de descanso laboral por ningún motivo. Entonces, unos tipos que incluso en temporada de trabajo alto en el campo no trabajan 6 días y paran y no hacen nada, son unos tipos que no son como los demás, son distintos. Por tanto, es uno de los detalles que ayuda a mantener y a ser consciente de la propia identidad. Entonces estos textos... Entonces, previsiblemente este texto está escrito después, en el destierro o después del destierro. Quizá en el propio destierro, porque además, por ejemplo, va utilizando un modo de hablar de la creación que recuerda bastante, al menos en algunos aspectos, a los mitos babilónicos de creación. O sea, podrían ser influencias culturales. Entonces, probablemente lo que hacen es, ellos saben que Dios ha creado el mundo, pero ¿cómo lo van a ir explicando? No lo van a ir explicando, en esa época no tienen herramientas de tipo astronómico ni biológico para dar una explicación científica. Entonces lo explican, ¿cómo lo explican nuestros vecinos, los babilonios?
con lenguaje mítico. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar nosotros también? Con lenguaje mítico, un poco, digamos, al servicio de la fe de Israel, porque es un lenguaje mítico monoteísta, no aparecen en el relato varios dioses, por ejemplo. Incluso se van a ir burlando de los que ellos daban dioses, por ejemplo, la luna era una divinidad importante en Babilonia, o el sol, Ra, en Egipto. Entonces, la creación, Dios no crea primero, hace una cosa tan rara como crear la luz, y en cambio el sol y la luna no están hasta el día cuarto. Lo lógico parecería al revés, primero crea el sol y de ahí viene la luz. Pero ¿por qué manda el sol y la luna al día cuarto? Porque como eran considerados dioses por los otros pueblos, pues vean que son criaturas de Dios y no las más importantes. Entonces, todo esto apunta que de alguna forma se está reflejando en este modo de narrar las cosas un contexto histórico que tiene que ver con el destierro de Babilonia o después. Por tanto, previsiblemente podríamos dar en torno a esta fecha para el origen de este relato. Luego ya el cómo queda integrado quizá un poco después, pero este relato no parece que sea anterior al año 500 algo. Por lo que comentaba, según esas similitudes con esos mitos babilónicos, se produjo, digamos, un intercambio cultural que podría haber influido también en la elaboración de este texto. Sí, probablemente. O sea, probablemente ellos lo que quieren es poner por escrito también para las generaciones siguientes o para la instrucción de los jóvenes, lo que además en esos momentos que están fuera es también como especialmente importante el que no se pierda nada de lo que Dios ha ido haciendo con nuestro pueblo, ¿no? Entonces, también en ese momento se van poniendo por escrito cosas. Pero efectivamente van viendo cómo cuentan los demás sus propias historias y sobre todo los orígenes, ¿no? Por ejemplo, hay un poema babilónico que es el Enuma Elish. Enuma Elish habla empieza hablando de los orígenes del mundo, como claro, en Babilonia, ¿cómo van a explicar? Babilonia está en el delta del Tigris y el Éufrates. Quiere decir, es una región de tierras con brazos de agua del delta, tierras que se han ido formando por acumulación de barro y de cañas y que luego se han ido sedimentando y sobre las que luego, en la medida que va siendo más sólido, se han ido cultivando o haciendo ya las ciudades. Entonces, con lo que ellos han visto que se ha ido formando el territorio en el que viven, ellos explican el origen del mundo como un caos al principio de agua, barro, ramas, cañas, que poco a poco se va sedimentando, se separa el agua de la tierra y luego se van formando ahí poco a poco las montañas, va creciendo el verde y el Enuma Elish, la culminación, llega a ver un monte y sobre ese monte se construye el Ensagil, el gran templo de Marduk. De hecho, es un mito que empieza con la creación del mundo y termina con la creación del santuario de Marduk. Entonces, cuando los israelitas se plantean contar su historia, probablemente van a empezar con la misma idea. De hecho, van a empezar con la creación del mundo, con un modelo parecido, y va a terminar en el libro del Éxodo con la construcción de la tienda del desierto en el monte Sinaí. Luego ya efectivamente a partir de ahí aunque no sea el tema de hoy, en el libro del Éxodo, luego Número, vamos a encontrarnos ya con menos textos narrativos, textos legales, pero que reflejan, digamos, como un ir creciendo esta primera gran historia. Normalmente los investigadores del Pentateuco hablan de la historia sacerdotal, en la que luego se integrarían más cosas, pero que empieza esto con Génesis 1 y termina con la creación la erección del santuario en el monte Sinaí, siguiendo el esquema del Enuma Elish. Sí, y en esta historia de la creación del mundo se nos presenta a Dios como alguien que es capaz de crear orden a partir del caos y lo hace creando por medio de su palabra, ¿no? Esto, según Mircea Eliade, el historiador de las religiones, también se ve en la teología egipcia, ¿no? La palabra como
como poder, como potencia, digamos, creadora. ¿Qué puede querer decirnos el texto con todo esto, ¿no? De Dios creando orden a partir de este caos primigenio con su palabra? Bueno, por una parte ya, tenemos que, me parece que es bueno tener en cuenta, especialmente en una perspectiva cristiana, que dentro del valor interesantísimo que tienen estos textos como textos de la antigüedad, son testimonio de la revelación de Dios, es decir, cosas que Dios ha querido ir dando a conocer. Entonces, ¿cómo se da Dios a conocer a los hombres? No dictando textos, ni mucho menos. Por eso el cristianismo no es una religión del libro. El propio catecismo de la Iglesia Católica dice de un modo un poco provocativo a la pregunta, ¿el cristianismo es una religión del libro? Dice, no, el cristianismo no es una religión del libro. Dice, no es una religión de una palabra escrita en un libro y por tanto muerta. Es la religión de una palabra que se ha hecho hombre y que está viva, que es Jesucristo. Entonces, Dios no se revela a través de textos. Dios se revela por hechos y por palabras íntimamente unidas, y luego los textos lo que ofrecen es un testimonio de lo que ya ha ido manifestando Dios. Entonces, por ejemplo, con este modo de crear, en el que Dios crea un universo en orden, bonito, bien estructurado, pues de alguna forma va reflejando algo de cómo es Él mismo, de la importancia que le da a la razón, a la belleza, al amor. Incluso crea al hombre libre para tener a alguien semejante a él. No es alguien que quiera vivir aislado, independiente y que no tenga nada que ver con las realidades de los hombres. O sea, simplemente el hecho de que es todopoderoso, simplemente crear con la palabra, y no es un artesano que necesita ir moldeando, sino que con su palabra ya hace las cosas. Estamos en un lenguaje primitivo, pero que es muy expresivo, ya para dar a conocer algunas de las cosas de Dios que eran conocidas en el pueblo de Israel desde los orígenes. Pues esto, el que Dios es todopoderoso, que lo que Él hace y Él mismo no es algo irracional, sino que tiene un orden racional, y la importancia que tiene en ese contexto la verdad, la bondad, la belleza. Esto conecta con algo que mencionaba antes, y es que el mundo se ve como una creación y no como una divinidad en sí misma, ¿no? Digamos, la naturaleza. Y contrasta con otras civilizaciones que sí veían en los elementos de la naturaleza divinidades. Sí. La civilización judeo-cristiana, el judaísmo es lo mismo, no es panteísta. O sea, Dios no es la naturaleza. La naturaleza es una criatura de Dios, bonita, bien hecha, que hay que cuidar, pero no todo es Dios. Dios es una realidad trascendente por encima de la naturaleza. Yendo ahora a la historia de Adán y Eva, es muy común, digamos, el motivo mitológico del jardín paradisíaco, ¿no? Con 4 ríos, un árbol en el centro, una serpiente, ¿no? Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh también hay una serpiente que impide a los hombres ser inmortales, y también encontramos mitos sumerios en los que se crea al hombre a partir de una materia prima, al igual que aquí se hace con el polvo. Entonces, ¿cómo se construyó la historia de Adán y Eva? ¿También participaba, digamos, de esta influencia que hemos comentado antes? Bueno, aquí estamos, aunque no lo has mencionado, pero tienes en la cabeza que estamos cambiando de capítulo. Sí. Pasamos al 2 y al 3. Sí. Antes hemos estado hablando del capítulo primero. Pues sí, lo que hemos dicho de conceptos generales antes se podría decir evidentemente igual aquí y en toda la Biblia. Entonces, lo único que hay que pararse a pensar en este caso, lo mismo, qué lenguaje está utilizando, qué está pasando aquí, qué es lo que está diciendo. Entonces, aquí, incluso desde el punto de vista formal, en cuanto pasamos a partir del versículo 4 del capítulo 2, cambian varias cosas. Por ejemplo, en el primer capítulo a Dios se le había llamado Dios. En el principio creó Dios, en hebreo Elohim, Breshit bara Elohim, y en todo el capítulo 1 a Dios se le va a llamar Elohim. A partir de ahora, en todo este relato,
A Dios se le va a llamar el Señor Dios. En hebreo, el nombre propio de Dios, digamos Adonai, el Señor, tal y como se escribe Yud, He, Vav, He, previsiblemente se leería Yahvé, pero normalmente por respeto, como para no tomar el nombre de Dios en vano. Ya desde la antigüedad en el pueblo hebreo no se pronuncia el nombre. Cuando uno ve escritas esas letras siempre dice Adonai, mi Señor. Incluso en las Biblias cristianas también por ese respeto se suele decir el Señor, no el Dios, el nombre de Dios tal y como sonaría. Entonces, este es el nombre que se utiliza a partir de aquí, al menos en estos 2 capítulos, al principio unido con el Señor Dios para que se vea que es el mismo, pero por ejemplo llama la atención es el que a Dios se le está llamando con un nombre distinto al que se le había dado en el primer capítulo. Luego, en el primer capítulo se utiliza bastantes veces el verbo en hebreo bara, crear. Al principio creó Dios. Aquí no se dice que Dios creó, se dice que Dios hizo, con el verbo hacer en hebreo. Bueno, son detalles aparentemente pequeños de redacción, pero que refleja que probablemente este redactor no es el mismo que redactó, porque si fuera el mismo seguiría utilizando los mismos verbos por tanto, previsiblemente estamos en un relato de otra época. Habría que preguntarse si anterior o posterior y por qué. Entonces, también aquí es un relato, incluso si uno se va fijando, parece un poco contradictorio con el anterior, porque antes ya hemos visto que está el mundo creado todo, y aquí lo primero que se dice es cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, aún no había ningún arbusto silvestre y no había brotado hierba en el campo. Y uno puede decir, se acababa de crear antes los arbustos y la hierba, por ejemplo, ¿no? Pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había nadie que trabajara el suelo. Luego habla de un manantial que regaba el suelo y una vez que ha solucionado las 2 cosas que faltaban, el barro y el agua, hace una figura de polvo de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Vuelve a contar la creación del hombre cuando ya había hablado de la creación del hombre antes. O sea, da toda la impresión de que es un relato distinto que luego se ha ensamblado aquí. Ya sea porque era independiente y han querido poner los dos, ya porque se haya querido crear un relato complementario para subrayar más algunos aspectos que faltaban en el primero. También en este relato se utilizan elementos, igual que se hacía en el primero, tomados de ese lenguaje mitológico. Entonces, por ejemplo, igual que en la mitología sumeria, pues se habla de la creación del ser humano en unos moldes donde se hace de un barro, se mezcla con la sangre de los dioses Lagma, que son unos dioses inferiores, y de ahí salen unas figurillas que son los hombres que están hechos más bien para servir a los dioses en el cultivo de la tierra. Pues, por ejemplo, pues puede estar inspirada esta imagen, pero, por ejemplo, también tiene sus diferencias. Aquí ya hay un dios, no hay dioses inferiores, por eso es agua, no es sangre por otra parte, solo crea uno, mientras que allí crean varios hombres en serie, por decirlo de alguna manera. Están utilizando, también aquí hay esas influencias evidentemente del mundo en el que están. E incluso en el relato conjunto, en este caso Dios pone al ser humano en un sitio excelente para que viva, le pone un mandamiento que no es costoso para probar su libertad y ver si el hombre es fiel, el que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero al final acaban comiendo y son expulsados de este lugar excelente. Te puede hacer una pregunta parecida a la de antes. Antes te pregunté, ¿esto es un relato de la creación del mundo o una explicación de por qué hay que trabajar 7 días?
Ahora te podría preguntar, ¿esto es un relato de la creación del mundo o un relato que explica por qué los babilonios han podido vencerlos y llevarse cautivos? Claro, se debe entender en el contexto. Porque pasa lo mismo, ¿no? Cuando llegan durante tiempo, ellos siempre han confiado en que somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros y de alguna forma somos invencibles. Incluso cuando han visto que ha caído el reino de Israel, el reino del norte, el año 722 a.C., porque se habían apartado del Señor, de la descendencia de David, pues merecido lo tienen, pero pensarían los habitantes de Judea y de Jerusalén. Pero nosotros somos los descendientes de Abraham, los descendientes de David, somos el pueblo de Dios, nuestro Dios es el único Dios verdadero, por tanto no tenemos miedo a nadie. Y llegan los babilonios, los asedian y conquistan Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se les hunde todo. Es que Marduk, el dios de Babilonia, resulta que sí que es Dios y es más poderoso que el nuestro. Es una pregunta que se podrían hacer. Claro. Entonces, de alguna forma este relato explica qué es lo que nos ha pasado. Él nos había sacado de la esclavitud de Egipto. Nos ha traído a una tierra excelente. Nos ha dado unos mandamientos. Hemos hecho con él un compromiso en el Sinaí de cumplir sus mandamientos y nos ha dado una tierra excelente siempre que seamos fieles a su alianza y cumplamos sus mandamientos. No hemos cumplido lo que nos ha mandado, nos ha puesto en la calle. En el fondo, este relato, a la vez que nos habla de la creación del mundo, es como una llamada a la explicación de la importancia de la fidelidad para mantener los dones que Dios ha mandado. Bueno, ya digo, todo esto es hipotético, pero me parece que hay piezas que probablemente encajan y que ayudan a situar también este texto en un contexto de una explicación de una historia nacional que tenga que dar razón de por qué nos han vencido los babilonios, no porque tenga dioses más potentes, sino porque hemos sido reiteradamente infieles a los compromisos con nuestro Dios y por tanto hace bien, es justo que nos abandone, porque nosotros le hemos abandonado a él primero con la idolatría. Y bueno, dentro de la historia, uno de los protagonistas, ¿no?, sin duda es la serpiente. Uh-huh. Pero en ningún momento se especifica o se dice que la serpiente sea el demonio, sino que esa es una interpretación posterior. Los gnósticos, si no entiendo mal, sostienen que la serpiente es en realidad una representación de Jesucristo, ¿no?, que otorga al ser humano la capacidad de discernimiento moral y ese despertar, ¿no?, de la conciencia. Y según esa interpretación, lo que ellos dicen, ¿no?, es que se cumple al final lo que dice la serpiente, ¿no?, porque les promete que ellos no morirían, ¿no?, y que se volverían como dioses, y no mueren y se vuelven como Dios en cuanto a que tienen esa capacidad de discernimiento moral. Sin embargo, bueno, ahora se interpreta, digamos, como he dicho antes, a la luz de los textos posteriores. ¿Sabemos si realmente las personas que en un primer lugar se contaban estas historias veían a la serpiente como una representación del demonio? O bueno, ¿cómo lo veían? Bueno, primero no estamos ahí para preguntarle, que sería lo interesante. Sí. Por tanto, igual que todo esto que venimos hablando, tienen que ser cosas que podamos ir aproximándonos a lo que hay por el análisis crítico del texto y por la comparación. Entonces, de entrada, lo que me parece claramente está equivocado, es fantasioso al máximo, es lo que dicen los gnósticos. El gnosticismo es un movimiento muy posterior y que no tiene nada que ver todavía con esto, o sea que sin duda no es parecido a lo de los gnósticos. Puede ser, vamos a ver, en Gilgamesh, que es una de las epopeyas de la mitología mesopotámica con varias versiones, hay una serpiente marina que tiene un papel importante. Simplificando, la epopeya de Gilgamesh es un personaje que va buscando
ha oído hablar de que existe una planta de la inmortalidad. Entonces, es una serie de aventuras que va por distintos sitios buscando dónde está, si tiene noticia de dónde está esta planta de la inmortalidad, porque él tiene el deseo de tenerla o comerla y ser inmortal. Después de pasar por un montón de aventuras varias, se entera de que está en un lugar concreto, en el fondo del mar, y entonces él ya en el momento culminante baja y encuentra la planta de la vida, la arranca del fondo del mar y va subiendo ya para salir del agua y por fin tener, y cuando va saliendo del agua viene una serpiente marina, le arrebata la planta y ya no puede ser inmortal. Se ha perdido la planta de la inmortalidad. Por tanto, dentro del lenguaje mítico del mesopotámico, la serpiente es como una personificación de alguna forma de esa fuerza, de lo que sea que impide al hombre la inmortalidad. Entonces, en este sentido, también es un buen recurso literario para explicar si Dios había creado al hombre bueno, por qué el hombre no tendría ningún motivo razonable para tener un montón de árboles mejores para comer, porque no era especialmente costoso, porque entonces tiene que haber alguien desde fuera que tiente al ser humano para desobedecer. Entonces ahí encaja muy bien una figura de una serpiente. Probablemente no tienen nada más en la cabeza, me parece a mí, en esa época. Luego ya se pueden ir haciendo otro. Es un seductor, alguien que lleva a apartarse. De lo que decían los gnósticos, este texto, igual utiliza un lenguaje mítico, pero a veces sumamente irónico. Ya me parece que había dicho, por ejemplo, en el primer capítulo, digamos, la ironía de poner el sol y la luna el cuarto día y no el primero. Aquí, dentro de la tentación, la serpiente lo que le dice a la mujer es, primero, sabe que no puede entrar directamente a decir desobedece a Dios, con lo cual dice una barbaridad, de forma que la mujer se sienta como movida a defender a Dios. Con que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles. No, de todos no. Entonces ya ha empezado el diálogo con la tentación, ¿no? La negociación. Entonces, una vez que hay diálogo, ya le lanza algo más que la deja desconcertada. No moriréis. Es que sabe que el día que comáis se os abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces esto ya la mujer no puede ser tal atractivo que no se aguanta, come, y efectivamente el primer éxito de la serpiente, come y no se ha muerto. Por tanto, cuando le da a su marido, más bien está pensando que tenía razón la serpiente, no me he muerto. Y comen los dos y no se han muerto. Y entonces, puedes decir, la primera condición, no moriréis. Dice, se abrirán vuestros ojos, y el texto dice, y se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron rápidamente a taparse. Entonces está riéndose de ellos. Se les abren los ojos para darse cuenta de algo que hasta ese momento, por decir así, no se avergonzaban porque no se miraban mal, por decirlo de alguna forma. En cambio, ahora es la primera, el ir a taparse quiere decir, detectan que algo no está funcionando ya bien, ya no me mira con la misma limpieza que antes. Entonces se dan cuenta que ya se está rompiendo algo dentro del ser humano. Y luego ya esa ruptura, luego ya se van a apartar de Dios. Entonces ellos mismos van a ir experimentando el que es, digamos, esa muerte la que hablaba ahí, ¿no? Tiene mucho que ver también con una ruptura, que es la ruptura del desorden introducido por el pecado y a partir del cual va a venir todo el mal en el mundo, ¿no? Por otra parte, este relato, antes decía, ¿complementa o es anterior?
Actualmente todavía los expertos discuten. Ahora mismo más bien se piensa que es un complemento posterior para explicar algo que al primero no quedaba claro. Pues con el primer relato, sí, antes he leído algunos días, pero todos los días, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y termina el hombre, y vio Dios que era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Cuando uno lee esto, dice, vamos a ver, la creación de este mundo que me está contando aquí, ¿tiene algo que ver con la realidad? Claro. ¿Este es el mundo en que yo vivo? No, el mundo en que yo vivo, no todo es bueno, hay un montón de mal. ¿De dónde viene el mal? Este relato va a subrayar más algunos aspectos específicos en la creación del ser humano, pero también va a explicar dónde viene el origen del mal. Y es interesante, o sea, no es porque Dios haya hecho el mal, sino porque el hombre, al romper el orden establecido con Dios, es el que ha introducido el mal. Esto me recuerda, porque preparando esta entrevista, uno de los recursos a los que, digamos, he acudido son las charlas que tiene Jordan Peterson, que, bueno, no sé si sabe quién es, pero es un académico, un psicólogo clínico, que tiene sobre el Génesis. Uh-huh. Y él habla de que las historias son representaciones de los patrones de la existencia. Él es seguidor de Carl Jung y por tanto, pues pone mucho el foco en la cuestión de los arquetipos, ¿no? Y que son al final, pues, historias universales. Y claro, aquí para entender un poco el marco, digamos, mental de las personas que se estaban contando estas historias, ellas tenían un pensamiento, digamos, más simbólico que científico, ¿no? Que sería más parecido al que tenemos nosotros ahora y que a nosotros ahora mismo nos cuesta entender cómo pensaban ellos, ¿no? Porque nosotros nos gusta al menos pensar que nosotros tenemos más capacidad de raciocinio o lo que sea, que, bueno, eso también es bastante discutible, pero sí es verdad que nos cuesta a veces entender que no es una explicación científica de cómo surgió cómo Dios creó al ser humano, sino de estos patrones de existencia que estaba comentando, ¿no? De el origen del mal. Entonces, esta historia puede ser que, entre otras cosas, porque claro, tiene muchas capas de lectura, pero nos puede estar contando la adquisición de conciencia por parte del ser humano, el origen del mal, el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué nos está contando? Me parece que nos está hablando de cosas muy reales. Por ejemplo, este diálogo de la serpiente con la mujer que hemos aludido hace un momento. Cuando uno lee ese diálogo, uno podría pensar, ¿esto ha sucedido alguna vez en la historia? Entonces, cuando uno pregunta en clase, ¿esto ha sucedido alguna vez en la historia? Pues algún alumno tendería y dice a veces, ¿cómo va a suceder? No hay una serpiente que hable. Esto no es real. Es un relato, pero no es real. Vale. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que está reflejando? Es una situación... la serpiente, antes hemos hablado del demonio, la tentación. Normalmente todo el mundo quiere hacer el bien. Nadie se plantea hacer algo malo. Y incluso si alguien le plantea, vamos a hacer esto que es malo, la primera reacción, no, yo no quiero hacer nada malo. Por eso la tentación no va directa a decir haz el mal, sino, bueno, vamos a dialogar. Entonces, siempre una tentación empieza por un diálogo con la tentación, como aquí. Incluso a veces uno entra al diálogo aparentemente por salvar a Dios, como la mujer, ¿no? No, podemos comer de cualquiera. Pero ya cede. Dice, solamente de un árbol dijo, no comáis ni lo toquéis. Dios no había dicho que no lo tocaran, pero ya cede un poquito por lo menos para que no se sienta tan mal. Luego ya le mete la duda, ¿no? No, es que Dios sabe. Entonces le plantea la imagen. ¿Te has parado a pensar que Dios podría ser un tirano? Y que sus mandamientos es para tenerte sometido, pero no porque algo que te vaya a hacer a ti bien.
es para demostrar que es superior a ti y tenerte esclavizado, por eso te prohíbe cosas que te harían ser mucho más importantes, ¿no? Es lo que le dice en el fondo la serpiente. Y eso conecta con otro gran tema, que es que el hombre tiene capacidad de discernimiento moral, pero él no puede crear su propia moral. Entonces, digamos, Dios le ha puesto ya unas condiciones que en el fondo están hechas para que el propio ser humano funcione bien. Pero pues, esta norma que Dios me ha dado es para tenerme esclavizado o es por mi bien. ¿No será para tenerme esclavizado? Y luego sigue, no moriréis, es que seréis como dioses. Entonces, en la tentación, ahí va, esto que se me está ocurriendo, que me están sugiriendo, mira que si no es tan malo y que a lo mejor me realizo mucho más como persona haciendo esto que está prohibido y que en el fondo es un capricho arbitrario. Entonces, cuando uno entra en esta dinámica, lo que antes ni le hacía caso, digamos, por estar prohibido o considerarlo malo, ahora cada vez empieza a verlo un poco menos malo. Incluso cada vez un poco más atractivo, aunque esté prohibido, ¿no? Yo me acuerdo hace años en unas obras que estaban haciendo aquí en Pamplona, una broma de los albañiles fue en la valla de las obras, hicieron un agujero y escribieron al lado prohibido mirar. Había colas para mirar, no había nada, había horas trabajando, pero si me dicen prohibido mirar, lo primero que me apetece es mirar, ¿no? Aunque solo sea para... Bueno, pues de alguna forma cuando la tentación, ¿y por qué me lo prohíbe? A lo mejor me encuentro algo que me interesa y ¿por qué no voy a ver esto? ¿Por qué no ver lo otro? Entonces va reflejando como la mujer tendrá razón y cada vez va mirando con más deseo hasta que hay un momento en que ya el deseo, pues voy a probar. Pruebo y no me he muerto. Es más, me siento muy bien. Entonces, pues la tentación, pues voy a hacer, a lo mejor no está tan mal, lo hago. Pues mira, no me he muerto, incluso me lo he pasado muy bien. ¿No? Entonces, esto es lo que nos está narrando. ¿Esto ha sucedido alguna vez en la historia? Claro, pues, probablemente millones de veces en la vida de millones de personas. Claro. Porque de alguna forma estamos hablando de unos hechos reales, arquetípicos de alguna forma, que están narrados en un lenguaje que no es el lenguaje convencional, pero que nos están hablando algo de hoy mismo, de que cualquiera nos podemos encontrar en esa situación. Claro, obsesionarse con la historicidad de un relato así, yo creo que sería tan absurdo como obsesionarse con la historicidad de, por ejemplo, Crimen y Castigo. O sea, el punto, digamos, de una de estas novelas de los grandes clásicos no es si realmente sucedieron o no, sino que es lo que nos quieren transmitir simbólicamente. Bueno, en la Biblia depende, hay varios géneros literarios, pero efectivamente no todo ni la mayor parte es género. Hay género profético, hay género sapiencial, hay narraciones de lenguaje mítico como estas. Sí que nos están hablando de hechos reales, pero expresados en un lenguaje efectivamente claro. Que no es el lineal de una descripción, digamos, no es la transcripción a papel de lo que una cámara podría estar grabando de cómo sucedieron las cosas. Nos está hablando de cosas realmente sucedidas, pero digamos con un lenguaje, como luego va a suceder en el Evangelio con las parábolas de Jesús. Cuando Jesús dice una parábola, una cosa es cuando él está predicando lo que dice, o su propia muerte en la cruz, o el nacimiento, y otra cosa es la parábola. Pues una parábola es una historia de la que sacar unas consecuencias, que es verdadera, pero no está queriendo decir que haya tenido que suceder tal y como lo está contando, es un ejemplo. Dando un salto más, yendo a la historia de Caín y Abel, ¿no? El ser humano, digamos que cae casi en la historia, y por lo que nos cuenta en su libro de Génesis, esta historia tiene un origen independiente y se añade luego a las historias de la creación, ajustándose algunos detalles para digamos, que cuadren la historia. Bueno, pasa lo mismo. Es probable que sí.
Como siempre hay que decir probable porque claro, los textos que tenemos están... Pero ciertamente está más relacionado... es lo mismo que pasa entre el capítulo 1 y el capítulo 2-3. Son independientes previsiblemente, luego están complementándose el uno al otro. Este de alguna forma es un complemento al 2-3. Todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que nos va a explicitar cómo ese desorden que se ha introducido en el ser humano desde el pecado va a tener consecuencias muy malas desde el principio. Pues ya es justo de los dos primeros, el primer hermano, o sea, uno mata a su primer hermano. El primero que nace es Caín, pero claro, Caín todavía no es hermano de nadie, tiene padres pero no hermanos. Caín solo es hermano cuando nace Abel. Y además son las primeras personas nacidas de otras personas. Son las primeras personas nacidas de otras personas. Entonces ya simplemente uno podría pensar, pues una familia, son pocos. Entonces ya desde el principio está queriendo dejar caer algo, incluso que este daño que se han hecho, digamos, Adán y Eva con el pecado, también se transmite a sus hijos, porque esa ruptura del no verse bien o querer esconderse de Dios que se ve ya en el primer relato, uno podría pensar, bueno, entonces ya, pero los hijos no han hecho nada. Entonces, ahí está mostrando que ya por ejemplo, la envidia es algo que le brota natural. Por eso, aunque todavía no está, digamos, explicitada lo que luego se llamaría la doctrina del pecado original, sobre todo como tal doctrina teológica está explicitada más en la carta a los romanos de San Pablo, pero de alguna forma los propios relatos van mostrando efectivamente eso que también notamos, que no siempre deseamos el bien, sin que queramos, a veces tenemos tendencias al mal. Que el mal y la crueldad están en el origen de la historia humana al final. Sí. Entonces también de alguna forma uno podría pensar, incluso actual pasa lo mismo, ¿no? Pues ¿cómo un hermano puede matar al hermano? Pues es verdad que el propio relato tal y como está, pero bueno, basta mirar los periódicos cada día para ver que desgraciadamente sigue siendo una historia muy actual. Y luego en el Génesis, y esto pasa en varios momentos a lo largo del Génesis, nos encontramos como con las genealogías. Y pueden ser un poco confusas, porque empiezan a describir la descendencia y empieza a mencionar un montón de nombres de personas que vivieron 600, 700, 800, 900 años. Y esto lo hace varias veces a lo largo de Génesis. Entonces, ¿qué sentido tienen? ¿Por qué nos las encontramos aquí de repente? Bueno, en principio una genealogía es una cadena de personajes que sirve para unir, para decir que hay una continuidad entre los primeros y los últimos. En este caso, esta primera gran genealogía, la de los patriarcas antediluvianos, lo que más llama la atención, unos nombres que la mayor parte no nos dicen especialmente mucho, pero lo que sí que nos llama mucho la atención es la cantidad de años que viven. Y son varios. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Seguimos todavía en un lenguaje simbólico. Por una parte, el que viva muchos años, uno podría pensar que es señal de la vitalidad con la que Dios crea al ser humano, ¿no? Que todavía está fuerte, por decir así, la especie tiene... Pero sobre todo, más que eso, que puede ser más anecdótico, en el fondo es... Claro, si nos fuera contando la historia de la humanidad al mismo ritmo lento que nos ha ido contando la historia de Adán, Eva, Caín y Abel, necesitaríamos millones de libros para llegar a Noé y luego millones de libros para... Entonces, ¿cómo lo resuelve el redactor? Con genealogías. Él ya no le interesa seguir contando todo, porque si no llegar a un personaje que va a tener su relevancia luego, que es Noé y sus hijos, en la posterior expansión de la humanidad. Entonces,
¿Cómo explico con un modo literario claro y asequible, por una parte que ha pasado muchísimo tiempo, pero por otra parte que no es una especie humana distinta, que son los mismos? Pues pongo una serie de 10 personajes que viven 600, 700, 800 años y así mato los dos pájaros de un tiro. Y en algunos casos puede servir para explicar el origen de pueblos, digamos, cercanos o de otras civilizaciones. Sobre todo, en estos probablemente todavía no mucho más, porque apenas se dan detalles de las descendencias de estos personajes. Sí que nos va a pasar con las genealogías que siguen después de Noé. Si saltamos ahí un momento, ya que estamos con genealogías, sí. Pues, o sea, Noé va a tener 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Que después de todo el relato del diluvio, pues va a venir una lista de los descendientes de cada uno de estos. Porque claro, con el diluvio solo va a quedar viva de la especie humana la familia de Noé. Noé con su mujer y sus 3 hijos con sus mujeres, ¿no? O sea, en total 8 personas. Lo dice, esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec, Tirás, y luego siguen con otros nombres, ¿no? Ascanaz, Rifat, Torgamá, hijos de Yaván, Elisá, Tarsis, Kitín, Dodanín. Entonces, para nosotros estos nombres no significan casi nada. En cambio, en hebreo son importantes. Por ejemplo, Yaván, al que he nombrado, es Grecia en hebreo. Con lo cual quiere decir uno de los hijos de Jafet es Grecia. Madai son los medos, que es otro pueblo de la antigüedad. Ascanaz, que es un hijo de Gomer. Ascanaz es Centro Europa, por eso los judíos askenasíes son los de Alemania, Polonia. Hijos de Yaván, de los griegos, Elisá, Tarsis. Tarsis es el Sinus Tartesicus en la península ibérica, donde llegan los fenicios. Kitim, Kitín es Creta. Dodanín es Rodas. Entonces, que son hijos de Yaván, de Grecia, de los marineros. Claro, entonces, ¿qué está diciendo? Jafet, todos los hijos de Jafet son pueblos indoeuropeos. Incluso el propio nombre de Jafet son las mismas consonantes que el titán Jápetos de la mitología griega, que es uno de los padres del mundo. O sea, los de Jafet son los indoeuropeos. Lo dice descendientes de Cam, otro de los hijos, Cush, Misrayim, Put y Canaán, por ejemplo. Cush es Etiopía. Misrayim es Egipto. Canaán son los cananeos. Entonces resulta, y estos van teniendo varios hijos, entonces resulta que los descendientes de Cam son los pueblos del norte de África, los camitas. Camitas es descendiente de Cam. Son los egipcios, son los sirios, son los sirios, no, los libios, los etíopes. Canaán, arqueológicamente se ha visto que en el segundo milenio antes de Cristo está colonizado por Egipto, por eso son descendientes también parientes de estos. O sea, serían los pueblos del norte de África, que ellos conocen. Luego, más adelante, también le nacieron hijos a Sem, antepasado de todos los hijos de Eber. Hijos de Sem, Elam son los elamitas, Asur son los asirios, Arfaxad es una línea de la cual vendrá Eber. Eber es el padre de los hebreos. De hecho, de la descendencia de Eber vendrá Nahor, Terach, Nahor y Abraham. Vendrá de Eber. Aram, los arameos. Es decir, los hijos de Sem son los pueblos del Próximo Oriente. O sea, de alguna forma, que no sé, es una genealogía súper interesante porque es un mapa de geografía humana de la zona, las 3 razas que ellos conocen, los norteafricanos, los indoeuropeos y los del Próximo Oriente. Claro, ¿qué es lo que está diciendo? Todos los pueblos del mundo, de todas las razas, en ellos conocidos, todos venimos de Noé. O sea, en el fondo somos hermanos.
Y esta tendencia de alargar tanto la vida de estas personas puede tener algo que ver con una tendencia que es muy común también en el mundo arcaico de explicar el origen de una civilización a través de unas figuras heroicas o semidivinas. Estoy pensando, por ejemplo, también en la parte conectando con la historia de Noé, cuando antes menciona la existencia de unos gigantes que poblaron la Tierra. ¿Puede tener algo que ver con esta tendencia o qué interpretación tiene? Bueno, me parece es un invariante antropológico, de alguna forma, ¿no? O sea, todo pueblo tiene a narrar, tiene mucho que ver también con el lenguaje mítico, tiende a preguntarse por sus orígenes. Y bueno, y entonces da una explicación razonable. Hace unos años estudiaba en Salamanca, tuve un profesor que había estado de misionero en una tribu amazónica y había estado viviendo con ellos varios años. Y eso tiene que ser una experiencia interesante. Una experiencia interesante, sí. Él era franciscano y entonces había estado allí. Entonces, él contó que cuando él llega al pueblo, ya habían llegado los franciscanos al pueblo antes, tenían su iglesita y una escuelita y un hospital, algo así. Pero todavía los del pueblo, bueno, el pueblo vivían con todas sus costumbres tradicionales. Había unos pocos católicos, pero la mayoría seguían. Entonces, bueno, él estaba allí, iba conociendo a la gente del pueblo, se sumaba a las fiestas y entonces recordaba que, bueno, de vez en cuando casi que uno se imagina, fuego por la noche, pues un poco de fiesta, cantaban, bailaban, cantaban cantos tradicionales, y dice que una vez que ya tenía más confianza, le preguntó a una de las viejitas del pueblo, ¿y qué es esto que están cantando? ¿No? Están cantando la historia de Sabaseba. ¿Y quién es Sabaseba? ¿Cómo no sabes? Es un gran personaje, es un hombre muy alto, que vino de detrás de las montañas y que llegó aquí, a nuestro valle, se paró a descansar debajo de un pino y mientras estaba durmiendo se cayó una piña y cuando se despertó vio la piña, sacó su machete y fue sacándole los piñones a la piña y haciendo de cada piñón unas figuritas que somos nosotros. Y es el origen de nuestra tribu, pues somos los piñones que hizo Sabaseba de la piña. Incluso él preguntó, bueno, ¿yo también soy un piñón de esos? Dijo, no, es que había una vieja que era borracha y que un día estaba muy borracha, saliendo del pueblo, no se dio cuenta y se metió en una hoguera y se quemó. Y de las cenizas de la vieja hizo algunas figuras que sois vosotros. Él me contaba esta historia, pues es real esa historia. Podemos decir lo mismo antes de los lenguajes míticos. O sea, ¿cómo explico que aquí estamos un grupo de gente? Pues hay, primera intuición importante, no nos hemos creado nosotros mismos, alguien nos ha hecho. Y alguien superior a nosotros, que viene de otro mundo, detrás de las montañas, ¿no? Pero por otra parte, todos somos piñones de la misma piña. O sea que aunque seamos distintos, pero de alguna forma somos hermanos. Sí. Y los demás seres humanos, hombre, no son de nuestra piña, pero están un poco emparentados. Esto, bueno, viene a cuento, estábamos hablando de los orígenes, de la tendencia de cualquier pueblo a explicarse sus orígenes y a remontarse, ¿no? Entonces, algunos de estos relatos están nacidos en ese contexto para transmitir unos hechos que son reales desde la creación del mundo hasta ir preparando el camino dentro de todos los pueblos. También habla de que todos los pueblos del mundo son hermanos y de uno de estos pueblos en el que Dios se va a fijar, pero eso será más adelante, para ir llevando la salvación a todos los demás, que será de los descendientes de Abraham. Y aprovechando que antes hemos conectado un poco con la historia de Noé, dando otro salto,
Usted dice en el libro que se trata de una narración que cuenta con varios paralelos en la literatura mesopotámica. ¿También se construyen por influencia de esos mitos vecinos? Depende qué sentido le quieras dar a la influencia. Yo más que influencia le llamaría simplemente inspiración. O sea, no es que haya una presión de fuera para que se construya este relato, sino que alguien que está queriendo explicar sus orígenes, por decir así, vaya mirando en el muestrario de los relatos literarios que tengo a mi disposición cuál me viene bien para encajar lo que yo quiero contar. Pues influencia en este sentido. O sea, modelos preexistentes, pero que luego son tomados ya. Y cuidado, pasa lo mismo que con los primeros. Está tomado lo que le interesa para hablar, digamos, de alguna forma de que esa humanidad había que hacer algo, por decir así, pero también da una lección, que es que aunque Dios premie y castigue, digamos, Dios nunca hace las cosas a bulto y a todos de forma que paguen justos por pecadores. Toda la humanidad estaba muy mal, y incluso el mismo modo en que narra el texto, el relato, el diluvio no viene presentado como un castigo, sino más bien que no sufran más, porque él habla de que la maldad del hombre era tal sobre la tierra que a Dios le pesó haber hecho al hombre, como diciendo, son unos desgraciados, están sufriendo unos con otros, como decían, vamos a parar de alguna forma esta cadena de sufrimientos tan grande. O sea, está más bien como un vamos a parar de que sufran que como un vamos a castigarlos por lo mal que lo han hecho. Pero en cualquier caso, una vez que siempre dentro de ese Juan de mítico viene el relato del diluvio, cae en la cuenta, ahí va, hay uno que puede llevar una vida digna porque está viviendo honradamente. Vamos a dejar que la viva, ¿no? Y sí. Por eso salva a Noé con su familia, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues digamos, un relato como el de Utnapishtim con Gilgamesh, que le pide Utnapishtim que construya un arca, que luego va a venir un diluvio sobre toda la tierra y que solo se van a salvar. En este relato entra él con su familia y con sus ganados. Bueno, pues es bastante parecido, ¿no? Sí. Entonces ahí en vez de sus ganados va a ser para explicar de alguna forma después del diluvio el por qué sigue habiendo animales sobre la tierra, pero bueno, va a ir modificando el relato y luego incluso va a tomar cosas que son muy anecdóticas. Por ejemplo, el que cuando tiene duda de si ha pasado el diluvio, suelta un cuervo que no vuelve, luego suelta una paloma. Esto está en Gilgamesh. Sí. Y está tomado y encalla en un monte alto. O sea, toma bastantes elementos de ese relato que son útiles. Luego ya, pero él lo tiene a servicio de otra cosa. Por ejemplo, en Gilgamesh aparecen decenas de dioses y además casi se ríe un poco de ello el propio relator, porque los dioses se quedan horrorizados. Dice que le tiemblan los dientes y que se golpeaban las rodillas de unos con otros del miedo que les da a los propios dioses el diluvio tan grande que está pasando, ¿no? O la diosa madre se echa a llorar, pobrecillos. Entonces hay un montón de dioses. Aquí en el relato del Génesis solo hay un dios, no hay dos dioses. O sea, está escrito por alguien que ya tiene otros conceptos teológicos de fondo y que va sirviéndose de un texto que es muy expresivo para expresar parte de la teología que él quiere ir transmitiendo. Y esta imagen que se repite, bueno, en Enuma Elish, en la epopeya de Gilgamesh, que al final es la imagen de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Que es el dios que intenta destruir de algún modo su creación. ¿Qué nos está queriendo decir? Aquí en este caso, me parece, ya lo he dicho antes, no es que quiera destruir, yo creo que más bien está reflejando
la misericordia o el poder la misericordia de Dios y el sufrimiento de Dios al ver el sufrimiento humano. No es tanto, digamos, que Dios le haya salido mal, porque al fin y al cabo es por la libertad humana, por lo que ha hecho al hombre. Yo creo que el relato tal y como está es Dios sufre con el sufrimiento humano, pero por otra parte quiere salvar a todo el que pueda salvarse, pero depende de alguna forma de la libertad del hombre o no, ¿no? Y al mismo tiempo también en el libro menciona que es un símbolo de la renovación del mundo. De hecho, no recuerdo si era la fecha en la que Noé finalmente sale y ofrece un sacrificio, que coincide con la fecha de Año Nuevo, ¿puede ser? Pues ahora mismo no me acuerdo de memoria, bueno, pero sí, probablemente sí. Pero es esta imagen, ¿no?, de que el viejo mundo se inunda, ¿no?, seguido de un renacer, digamos. O sea, es como una llamada, y además, ahora que estamos en año jubilar, o sea, de vez en cuando en la Biblia hay llamadas, por decir así, a un reset, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque sabe que entonces, ese mundo que estaba lleno de violencia, y que se acabe, que no sufran más, y vamos a empezar la señal del arco iris en el cielo, ¿no? Una alianza, no volverá a haber otro diluvio, y que vuelvan y que ya tomen posesión de la tierra. De todas formas, enseguida se va a ver otra vez que el pecado sigue vivo también entre ellos, porque ya se ponen de acuerdo para hacer una torre y hacerle frente a Dios, ¿no? Sí. Pero digamos, la idea de decir, muchas veces a la hora de plantearse cosas en la vida uno necesita recomenzar, ¿no? Empezar sin un peso encima. Pequeño paréntesis. Claro, el año jubilar en la Biblia, en el fondo, que es un texto que está en el Levítico y del que otro día podríamos hablar distinto. Pero, ¿por qué se pone una legislación de año jubilar? Pues hay circunstancias en la vida, por ejemplo, uno se puede arruinar y quedarse sin nada. Entonces, tanto él como sus hijos van a vivir siempre, o incluso venderse como esclavo. ¿Qué es el año jubilar en el Levítico? Es un año, cada 50, en que los esclavos quedan libres, todo el mundo pasa a ser libre e incluso recupera su tierra. Es como todos los pesos que te han ido cayendo encima a ti y a tu familia a lo largo de la vida, de vez en cuando se acabó un reset y empezamos. Que es como una llamada a decir, bueno, Dios es consciente de que en la vida de las personas a veces nos podemos ir cargando de desgracia, de peso, de responsabilidades por nuestros actos, por los de los demás, y uno se puede sentir aplastado en una situación de la que no puedo salir. Entonces, de alguna forma, Dios quiere decir, esto no me gusta, o sea, quiero dar oportunidades de que todo el mundo pueda recomenzar, o sea, quitarle de encima estos pesos y empezar, ¿no? Planteado simbólicamente también sería un poco la imagen del ave fénix, ¿no? Hay que dejar morir una parte de nosotros, digamos, en determinados momentos para volver a tener ese renacer, ¿no? Saltando a la historia de Babel. También se ha apuntado, ¿no?, que, bueno, en el libro comenta que se produce esta historia en el contexto del desplome de Sumer y la dispersión subsiguiente bajo la tercera dinastía de Ur, ¿no? Y también cuenta con paralelismos con el Enuma Elish, por lo que ha comentado antes, ¿no? Al principio de la construcción de un templo del Esagil, ¿no? Y que también tenía como finalidad llegar a la morada de los dioses. Entonces, aquí de nuevo vemos esas influencias, o como queramos llamarlo, con las civilizaciones, digamos, vecinas. Sí, también seguimos teniendo... Claro, probablemente todos estos relatos, bueno, antes hemos aludido, están redactados o en Babilonia o cuando ya han vuelto, pero tienen toda esa carga cultural que han ido aprendiendo de ahí. Por ejemplo, aquí hagamos una torre que llegue hasta los cielos. ¿Qué idea de torre tienen ellos? Probablemente no es una torre como la que estamos pensando nosotros en nuestras iglesias o edificios. Probablemente la idea que ellos tienen es una pirámide escalonada, como las que habían visto en Babilonia. Claro. Que es un
una pirámide que llega muy altas muchas veces, pues, bueno, con la idea de que esté la morada de los dioses arriba, ¿no? Entonces, incluso los propios materiales llama la atención. Los materiales que utilizan son ladrillos y utilizan el alquitrán, la brea, como cemento. Esto es claramente babilónico, porque o sea, en Babilonia está en el delta del Tigris y el Éufrates, no hay piedra cerca. Por tanto, uno de los retos, así como en Egipto pueden hacer grandes monumentos en la piedra o con piedras, porque tienen un montón de piedra, allí no tienen piedra en Babilonia. Entonces, un gran edificio tienes que inventar, que es el invento de los adobes, de la antigüedad, del adobe o de los ladrillos más sofisticados, pero el fondo es el ladrillo. Pero en un momento en que no hay cemento, utilizan brea, alquitrán, que curiosamente ya en esa época, claro, ¿dónde están los pozos? Pozos petrolíferos de Irak, por ejemplo. Sí. Entonces esa zona es muy rica en petróleo. Entonces ya en la antigüedad el petróleo que ahora explotan está abajo, pero había tanto petróleo que había charcos de alquitrán. Sí. Entonces esto con el asfalto de las calles, algo muy pegajoso. Entonces con esto es con lo que utilizan como cemento para hacer esa torre. Bueno, aunque solo sean estos detalles, están pensando en un modelo de construcción de edificios mesopotámico. Y luego, bueno, una cosa que es muy curiosa, ¿no?, de este tipo de historias, que es algo que hemos comentado antes, es que tienen muchos niveles de resolución, ¿no?, a la hora de interpretarlos. Uh-huh. Entonces, la historia de Babel podría quedar como una historia, bueno, que intenta explicar por qué hay diferentes lenguas, ¿no?, en la historia de la humanidad, pero tiene otros niveles de lectura, y en el caso de Babel casi, bueno, me atrevería a decir que es la historia en la que más implicaciones, diría, de tipo político, como de organización digamos, de la ciudad y de la comunidad, es la historia en la que más implicaciones de este tipo veo, porque, y aquí de nuevo llega la influencia de Peterson, de lo que comenta él, porque al final hablábamos de que estas historias son descripciones de los patrones de existencia, y cuando, o sea, al final en la historia de Babel lo que se intenta hacer es llegar al cielo, ¿no? De alguna forma conectar cielo y tierra, traer el cielo a la tierra, que es precisamente lo que se proponen los sistemas, bueno, lo que se proponen las utopías, ¿no? Uh-huh, sí, un paraíso en la tierra, de alguna forma, el cielo en la tierra. Y al final, si algo se ha visto a lo largo del siglo XX, es que cuando uno se propone traer el cielo en la tierra, al final lo que acaba produciendo es ese nivel de ruptura, ¿no?, entre las personas, que precisamente es lo que puede estar describiendo el relato de la Torre de Babel. Sí, sin duda, claro. O sea, ¿por qué sucede esto? Tanto entonces como ahora, y en conexión con lo que tenemos antes, porque hay pecado original, por decir así. O sea, el paraíso en la tierra, o sea, si todos estuviéramos en la situación del Edén antes del pecado, todo el mundo fuera malo, no hubiera egoísmo, no hubiera envidia, todo el mundo amara a los demás y respetara, pues a lo mejor se podría construir un paraíso, se podría llegar a una utopía en la tierra. Pero en la situación actual del hombre, la propia experiencia de los siglos, y yo diría especialmente dramática del siglo XX, de todo intento de construir un paraíso en la tierra, de alguna forma, pues puede acabar en los campos de concentración, o en las purgas de Stalin, o en un Pol Pot en Camboya, ¿no? Que es lo más horroroso que uno pueda pensar. Cuando simplemente se deja, se pierde el sentido de las cosas. De alguna forma este relato está precaviéndonos contra, sobre todo, el construir un mundo sin Dios, que es lo que está haciéndose ahí. Entonces cada uno acaba, se confunde, se van las lenguas y se van por ahí. Este relato tiene una antítesis curiosa, mucho después en la Biblia.
Pues este es el relato, digamos, de la humanidad que quiere hacer un mundo por sus propias fuerzas sin Dios para hacer el paraíso en la tierra, y que eso es lo que está en el origen de la falta de entendimiento de las lenguas y la falta de entendimiento de unos con otros. Justo la antítesis está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, salen a la calle, empiezan a predicar a Jesús, y dice que había allí partos, medos, elamitas, de gente de toda, y cada uno le oía en su propia lengua. O sea, las lenguas que son en Babel elemento de dispersión, esa dispersión es superada por la acción del Espíritu Santo en Pentecostés. Que dentro del conjunto de la Biblia, por eso también el Génesis decíamos al principio, es un libro que está al principio, pero que se van cerrando las historias muchísimo más tarde, nos habla de la entrada del mal en el mundo, del drama de intentar hacer un mundo sin Dios, porque obviamente el ser humano está dañado, pero como Dios pone al alcance del ser humano los medios para reconstruir lo que estaba dañado. Y de alguna forma eso nos viene ya sugerido ahí en este relato antitético de que se superan todas las barreras de lenguas en Pentecostés. Y esto que venimos comentando además conecta, en mi opinión, con otros dos aspectos. En primer lugar, esta idea de que para que un sistema, digamos, sea funcional, tiene que operar a una escala apropiada, ¿no? En el momento en el que creamos una macroestructura demasiado grande, digamos, los de arriba dejan de tener conexión con los de abajo, dejan de hablar el mismo idioma. Y esto conecta con el principio de subsidiariedad, que, digamos, si no se cumple puede producir esa ruptura. Y luego lo que comentaba del ser humano intentando vivir sin Dios, ¿no? Yo creo que conecta con esa idea de Adán y Eva, ¿no? El hombre puede tener esa capacidad de discernimiento del bien y el mal, pero no puede pretender establecer él su propia moral. Sí, o sea, tiene capacidad de discernimiento del bien y del mal, pero efectivamente el qué es bueno y qué es malo ya nos viene sugerido por cómo ha hecho Dios la naturaleza. Ahí antes hemos dicho el Génesis, el primer libro de la Biblia, que se completa hasta el Apocalipsis. Es también el primer libro del Pentateuco, que es el gran bloque del primero de la Biblia, que es lo que en el judaísmo se llama la Torá. Los 5 libros, que es la ley de Dios, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy bonito los rabinos cuando se plantean este texto, que le llaman Torá en hebreo. Torá en hebreo es del verbo yará, significa lanzar, porque tiene en la cabeza cómo enseñaban los maestros. El maestro estaba de pie, los discípulos estaban sentados en el suelo alrededor y les lanzaba sabiduría. Por eso la Torá es lo que lanza el Moré es el maestro, Torá es una enseñanza. Es curioso que lo que luego se ha traducido al griego por ley, nomos, la ley de Dios en hebreo no es ley, es enseñanza, refiriéndose a lo mismo, a las leyes del Pentateuco. ¿Qué se está queriendo decir con esto? Uno puede no ser experto en leyes, pero yo he dicho no soy nada experto en leyes, pero muchas veces cuando nos hablan de ley uno piensa en unas normas que ayudan a hacer el bien, pero muchas veces arbitrarias y que podrían ser de otra manera y que se puede gestionar de acuerdo con las ideas políticas o económicas que uno tenga. Pues, no sé, por ejemplo, el que todos hay que ayudar unos a otros al bien común y a los servicios públicos, por supuesto. Que parece razonable que haya un sistema de impuestos, sí. Que el IVA tenga que ser del 6% o del 4%. En algo hay que fijarlo, pero seguro que hay expertos que
A lo mejor si modificamos, pues podríamos sacar, seguro que discuten o pueden discutir, porque en el fondo no forma parte de la naturaleza el que el IVA tenga que ser X, o que un semáforo, la luz roja quiere decir para y la verde puedes andar. Si la convención fuera otro, azul para y rojo anda, funcionaríamos con esas normas y no pasaría nada. Sí. Entonces, uno puede tener la idea de algo que pone orden, pero que depende del capricho del legislador, en parte. En cambio, cuando en el judaísmo se mira la ley de Dios, se la llama Torá, porque es una ley de otro estilo. Es como Dios ha hecho el mundo, es el manual de funcionamiento que nos da el fabricante. O sea, cuando uno compra un microondas, pues trae unas instrucciones de uso. Funciona entre 125 o 220 voltios, por ejemplo. Cuidado, si lo metes a 330 se te va a fundir, no lo metas. Pues te da unas instrucciones de tiempo, de cómo usar, no meta objetos metálicos, por ejemplo, o no meta su mascota para si se ha mojado en la calle, pues no. Esas normas del fabricante del microondas son normas, son leyes para uso. ¿Son arbitrarias? No. Simplemente él sabe cómo ha fabricado y nos está ayudando a optimizar el uso y el mantenimiento de esto. De alguna forma, la ley de Dios es algo parecido. Dios no es un caprichoso que quiera tenernos sometidos, que es lo que le quiere vender la serpiente a la mujer, sino que sabe cómo funciona el ser humano y la ley natural, el propio decálogo un poco más adelante, realmente nos está enseñando cómo puede funcionar bien el ser humano, la familia, la sociedad, el trabajo, las relaciones humanas. Entonces, no son normas caprichosas. Bueno, ya más adelante lo que tocaría ver sería pues la historia de Abraham, y eso lo vamos a dejar para la próxima entrevista. Pero para finalizar, para terminar, habiendo visto todo lo que hemos ido hablando, ¿cuál diría que es la gran lección que nos deja esta primera parte del Génesis? Sobre todo me parece que nos está invitando a pensar por qué estamos aquí, de dónde venimos, cómo podemos ser felices, cuál es el sentido de nuestra vida y qué peligros tenemos. Al fin y al cabo, me parece, se está dando una primera respuesta a las grandes cuestiones de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Aquí la respuesta que nos da y que nos invita a considerar, no estás aquí por casualidad, hay alguien que te ha hecho, que es Dios, y que además tenemos la gran suerte de que no es un ser poderoso y caprichoso y cruel, sino todo lo contrario. Es bueno, es razonable, es misericordioso, quiere y te ha hecho para que seas feliz, además te ha hecho libre, con lo cual eres tú el responsable de gestionar tu vida, lo cual es muy de agradecer, y al ser libres podemos equivocarnos, pero también Él sufre con los males que nos caen encima cuando nos equivocamos, y está atento a intentar facilitar medios para superarlos. Aquí todavía apenas están anunciados, no está explicitado, vendrá más adelante en la escritura, pero ya el propio anuncio: pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, al final el bien, con la ayuda de Dios, acabará aplastando la cabeza del mal. El mal no tiene la última palabra. Pues don Francisco Varo, ha sido un verdadero placer tenerle para esta primera parte de la entrevista sobre el Génesis. Continuaremos con la próxima. No sé si quiere decir algo antes de terminar. No, bueno, ya he dicho muchas cosas. Sí. Simplemente gracias por este rato de conversación y encantado en seguir charlando otro día. Pues don Francisco Varo, muchas gracias.
Chao.